¿La Cuaresma es realmente necesaria? Para muchos la Cuaresma es un tiempo de reflexión, para otros no existe, solo es un tiempo más que avisa la llegada de Semana Santa. Sin embargo, este periodo pertenece a las raíces mismas del cristianismo. Imagina por un momento que retrocedemos en el tiempo, no al siglo XX ni al siglo X, sino mucho más atrás, al siglo I, a la época en la que vivieron los apóstoles de Jesucristo. Las primeras comunidades cristianas se reúnen en casas, comparten el pan, oran, cantan salmos y ayunan para seguir a Jesús. Ahora surge una pregunta interesante. ¿Celebraban ellos la Cuaresma tal como la conocemos hoy? Cada año, millones de cristianos en todo el mundo viven 40 días de oración, ayuno y penitencia antes de la Pascua. Pero cuando miramos los documentos más antiguos del cristianismo, aparece una cuestión histórica muy importante. ¿De dónde viene realmente esta práctica? Hoy vamos a recorrer la historia, no con opiniones modernas, sino con los textos más antiguos que conservamos. Primero vayamos al período más cercano a los apóstoles, el siglo I y comienzos del siglo II. Tenemos varios documentos cristianos muy antiguos: la Didaché, las cartas de Ignacio de Antioquía y la carta de Clemente de Roma. Estos textos nos muestran cómo vivían los primeros cristianos. Hablan de la oración, del bautismo, de la Eucaristía y también hablan del ayuno. Por ejemplo, la Didaché, escrita aproximadamente entre los años 90 y 120 después de Cristo, da una instrucción muy concreta sobre el ayuno. Dice: vuestros ayunos no sean con los hipócritas. Ayunad el cuarto día y el día de preparación. Esto significa que los cristianos ayunaban 2 días a la semana. Sin embargo, hay un detalle muy importante. Ninguno de estos textos menciona un periodo anual de 40 días antes de la Pascua. Es decir, los primeros cristianos sí practicaban el ayuno, pero no encontramos evidencia de la Cuaresma como institución cristiana antes del año 138 después de Cristo. Avancemos ahora al siglo II. Aquí encontramos el primer testimonio histórico importante relacionado con el ayuno antes de Pascua. Aparece alrededor del año 180 o 190 en una carta de Ireneo de Lyon. Ese texto no se conserva completo, pero fue citado por el historiador Eusebio de Cesarea en su obra Historia Eclesiástica. En ese pasaje se describe cómo diferentes comunidades cristianas tenían prácticas distintas de ayuno antes de la Pascua. Ireneo explica lo siguiente: algunos creen que deben ayunar un día, otros 2, otros más. Otros cuentan 40 horas de día y noche. Este testimonio es muy valioso porque muestra algo fundamental. Ya existía un ayuno antes de la Pascua, pero no había una duración fija ni universal. Algunas comunidades ayunaban un día, otras 2, otras más tiempo, y otras practicaban 40 horas de ayuno continuo. En otras palabras, todavía no existía una Cuaresma de 40 días como la conocemos hoy. Sigamos avanzando en el tiempo. En el siglo III, encontramos más indicios de que el ayuno previo a la Pascua se estaba extendiendo entre los cristianos. Por ejemplo, Dionisio de Alejandría menciona en una carta las diferentes prácticas de ayuno que existían antes de la celebración pascual. Esto nos muestra que la preparación para la Pascua era cada vez más importante en la vida de la Iglesia. Pero nuevamente aparece el mismo dato histórico: las prácticas no eran uniformes en todas las comunidades. Entonces llegamos al siglo IV, y aquí ocurre algo muy importante. Es en esta época cuando aparece claramente la Cuaresma como un periodo organizado de 40 días antes de la Pascua. Varios autores cristianos comienzan a hablar explícitamente de este ayuno de 40 días. Entre ellos están Atanasio de Alejandría, Cirilo de Jerusalén, Jerónimo y Agustín de Hipona. Uno de los testimonios más claros viene de Atanasio de Alejandría. En una carta festal del año 331, anima a los cristianos a observar los 40 días de ayuno antes de la Pascua. Esto muestra que para ese momento la práctica ya estaba bastante extendida. También el Concilio de Nicea, celebrado en el año 325,
menciona el periodo cuaresmal en sus disposiciones. El concilio no establece la cuaresma desde cero, más bien habla de ella como algo que ya existía en la vida de la Iglesia. Durante los siglos IV y V, la cuaresma termina de consolidarse. Poco a poco se convierte en una práctica común en toda la Iglesia cristiana. Por ejemplo, Agustín de Hipona habla de los 40 días de ayuno como una tradición ampliamente observada entre los cristianos de su tiempo. Pero aquí surge otra pregunta histórica muy importante. Si la cuaresma existía en el siglo IV, algún autor antiguo dijo claramente que esta práctica fue instituida por los apóstoles. Cuando revisamos los textos de los siglos II y III, encontramos algo interesante. No hay afirmaciones claras de que los apóstoles establecieran una cuaresma de 40 días. De hecho, el testimonio de Ireneo indica lo contrario. Si en el siglo II cada comunidad ayunaba una cantidad diferente de días antes de la Pascua, eso sugiere que no existía una tradición apostólica fija sobre la duración del ayuno. Más bien, todo apunta a que esta práctica fue desarrollándose gradualmente en la vida de la Iglesia. O también puede significar que existían varias tradiciones y una de ellas, la de 40 días antes de Pascua, fue ganando terreno, según el testimonio principal de las Constituciones Apostólicas libro 5, que atribuye apostolicidad al ayuno de 40 días. Después, que observen el ayuno de Cuaresma, que conmemora el modo de vida y la legislación de nuestro Señor. Pero que esta solemnidad se celebre antes del ayuno de la Pascua, comenzando el segundo día de la semana y terminando el día de la preparación. Ahora bien, ¿qué sucede hoy? Actualmente la Cuaresma es enseñada oficialmente por la Iglesia Católica. Uno de los textos más importantes que la menciona es el Catecismo de la Iglesia Católica. Allí se afirma que la Iglesia se une cada año al misterio de Jesús en el desierto durante los 40 días de la Cuaresma. Además, la Cuaresma aparece en los libros litúrgicos como el Misal Romano. En las iglesias católicas orientales existe un libro litúrgico llamado Triodion, que contiene las celebraciones y oraciones de la Gran Cuaresma, casi en un tono apostólico. Esto muestra que la Cuaresma hoy forma parte importante de la vida litúrgica tanto en la tradición occidental como en la oriental. Pero todavía queda una última pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre todo esto? La Biblia no ordena explícitamente celebrar la Cuaresma. No hay un mandamiento que diga que los cristianos deben ayunar 40 días antes de la Pascua. Sin embargo, la Iglesia se inspira en varios textos bíblicos para explicar el sentido espiritual de este tiempo. El principal es el ayuno de Jesús en el desierto. El Evangelio de Mateo dice que Jesús ayunó 40 días y 40 noches antes de comenzar su ministerio público. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y, al final, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo». Respondiendo Jesús, le dijo: «Está escrito, al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo darás culto». Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te cuiden, y también, te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra». Respondiendo Jesús, le dijo: «Está escrito, no tentarás al Señor, tu Dios». Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Con el paso del tiempo, la Cuaresma llegó a ser uno de los períodos espirituales más importantes del calendario cristiano, tanto que el Triodión bizantino la vive como tradición apostólica llegada a nuestros días. Pero conocer la historia nos ayuda a comprender algo muy valioso. Muchas prácticas religiosas no aparecieron de un día para otro.
sino que fueron desarrollándose y aceptándose poco a poco dentro de la vida de la Iglesia. Y entender ese proceso histórico no debilita la fe. Al contrario, nos ayuda a reflexionar más profundamente sobre nuestras tradiciones, sobre su significado y sobre cómo vivimos hoy nuestra relación con Dios. Porque al final, más allá de las fechas o de las prácticas externas, la verdadera pregunta sigue siendo la misma para cada generación de creyentes. ¿Cómo vivimos nuestra Cuaresma, nuestro ayuno y nuestra preparación espiritual hoy? Déjame tu respuesta en los comentarios y comparte este video para que más cristianos acompañen a Jesús en su ayuno de 40 días.